Bueno, mi nombre es John León. Soy defensor de derechos humanos, miembro de la Corporación Solidaridad Jurídica. De antemano, pues agradecer desde luego la invitación a este espacio en el que se me ha invitado básicamente con el propósito de poder compartir algunas opiniones sobre la situación carcelaria en Colombia, que entre otras pues ha estado de conocimiento público sobre todo en las últimas semanas. Lo primero que me gustaría señalar es que asistimos básicamente a 22 años de estado de cosas inconstitucional en las cárceles en Colombia. Se ajustan ya 22 años desde que mediante sentencia T-153 la Corte Constitucional denunció de manera exhaustiva la situación y la permanente violación a los derechos de la población privada de la libertad debido a las causas asociadas a la inconstitucionalidad de cosas, a la elevada tasa de hacinamiento, a la ausencia de prestación de los servicios mínimos, de los derechos mínimos de la población privada de la libertad. Bueno, 22 años después, pues la situación no es novedosa entre otras cosas, básicamente porque las últimas décadas, básicamente la política criminal en Colombia ha estado orientada justamente en darle un tratamiento punitivo y penitenciario a la justicia en Colombia, es decir, construir una concepción y un modelo de justicia basado casi que de manera exclusiva en la prisionalización y pues un modelo, digamos, orientado desde luego a la criminalización de la pobreza, que desde luego va a significar más un aumento en la población privada de la libertad, en las penas y en los nuevos y cada vez mayores crecientes tipos penales mediante los cuales, entre comillas, se persigue el delito en nuestro país. Bien, pues bajo estas condiciones, que de por sí ya son gravosas, la amenaza respecto a una pandemia, pues que no ha sido ajena a la sociedad colombiana, distintas organizaciones, autoridades, organizaciones de familiares, el Movimiento Nacional Carcelario, previo a que se conociese incluso el primer caso confirmado de COVID-19 en Colombia, se venía alertando sobre la necesidad de que las autoridades penitenciarias en cabeza del gobierno nacional tomasen las medidas correspondientes para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad en Colombia. Contrario a estas solicitudes que, entre otras cosas, de manera pacífica en varios establecimientos de reclusión llamaron la atención para exigir estas medidas, contrario a dar respuesta y dar trámite efectivo a estas solicitudes, lo que se hizo fue dar un tratamiento represivo a la protesta de las personas privadas de la libertad, que en el caso de la cárcel Modelo, como es conocido, pues resultó con el asesinato de al menos 23 reclusos de esa cárcel y más de 80 personas heridas. Hay que decir que esta movilización se dio pues justamente en el marco de los reclamos que hacía la población privada de la libertad, exigiéndole al gobierno nacional pues justamente que se tomaran las medidas correspondientes. Básicamente que 2 meses después de estas movilizaciones, hoy asistimos a una realidad y es que existen al menos lo que se conoce oficialmente, porque pues entre otras cosas los datos oficiales o más bien la desinformación es bastante generalizada, la ausencia efectiva de acceder a la información es bastante compleja. Lo que conocemos es que al menos más de 200 personas han contraído o han dado positivo en los distintos exámenes y las distintas versiones de autoridades han dicho que en las cárceles colombianas a las fechas de hoy al menos 3 personas han fallecido por causas asociadas al contagio del COVID-19 y más de 200 personas hoy han confirmado positivo para este virus. Y en ese sentido, pues básicamente esta es la actualidad carcelaria, una continua movilización social al interior de las cárceles en Colombia, las distintas denuncias por negligencia médica, por desatención, por no suministro de agua, por no suministro de medicación, por ausencia en términos del suministro alimenticio.
Es decir, una problemática que se ha profundizado, pero que adicionalmente se extiende también ya a los trabajadores penitenciarios que hemos visto en reiteradas oportunidades han denunciado que no se les está dotando, digamos, con el suficiente material de bioseguridad, que no existen medidas reales y efectivas justamente para garantizar ya no solamente el contagio, sino pues justamente poder darle tratamiento y poder garantizar pues que no se siga propagando aún más el COVID-19 en las cárceles. Lamentablemente, pues la respuesta del gobierno nacional pues ha sido ignorar estas peticiones. Si bien es cierto, se expidió un decreto que entre comillas pretende combatir el hacinamiento y mitigar los riesgos de contagio y darle tratamiento al COVID-19, lo cierto es que en la práctica es un decreto que se quedará obsoleto, ¿sí? Digamos, sobre esto ya distintas colegios de abogados, académicos y expertos pues han opinado básicamente en la medida de que es un decreto que se ha caracterizado básicamente por un régimen de exclusiones que no permitirá en la práctica acceder a los beneficios, entre comillas, de suspensión temporal de prisión o de pena privativa de la libertad por detención o prisión domiciliaria. Básicamente, pues es un decreto que realmente en la práctica va a cambiar todo para no cambiar nada. En ese sentido, pues los llamados que se han venido haciendo por parte de las organizaciones de derechos humanos, de los presos en Colombia y de sus familiares, es que realmente se otorguen, digamos, un procedimiento de excarcelaciones más amplio posible, lo más amplio posible, básicamente que garantice un deshacinamiento real en las cárceles en Colombia y que garantice básicamente también el respeto a la vida y la integridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Muy preocupante, denuncias que nos han hecho llegar de distintas cárceles, donde se dice que básicamente los contagios que inicialmente sucedieron en la cárcel de Villavicencio, de manera irresponsable, diría uno, no creería uno que fuese premeditado, pero lo que se ha venido haciendo por parte del IMPEC es trasladar personal que son portadores del virus a otros establecimientos y cárceles del país, lo que pues desde luego pone la posibilidad latente de un efecto rebaño que pueda, digamos, significar una tragedia en las cárceles en Colombia, pues mientras tanto el tiempo corre y las medidas efectivas por parte del gobierno nacional en las cárceles colombianas, pues básicamente es ausente. Mientras tanto el número de casos se aumenta y básicamente que la capacidad y la infraestructura de la administración penitenciaria, pues como es recurrente, no va a dar abasto, mucho menos bajo las actuales condiciones.